Tribunales Agrarios. 33 años de compromiso con la justicia agraria. Un futuro de certeza y desarrollo para el campo mexicano. Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta su casa, Tribunal Superior Agrario. El día de hoy, la Escuela Judicial Agraria además se galardona con la presentación del libro Derecho Procesal Agrario, de la autoría del licenciado Martín López Ignacio, secretario de Estudio y Cuenta de la Magistratura Numeraria 104, a quien le damos la más cordial bienvenida. A nombre de la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, Claudia Dinora Velázquez González, les damos a todos los que nos acompañan de manera presencial y también por nuestras redes sociales la más cordial bienvenida a este evento, y haremos mención de la presencia de las autoridades del Tribunal Superior Agrario que nos acompañan el día de hoy. La magistrada numeraria Maribel Concepción Méndez de Lara, bienvenida magistrada. Magistrada numeraria Larisa Ortiz Quintero, bienvenida magistrada. Y contaremos con la moderación del magistrado numerario Guadalupe Espinosa Saucedo. Agradecemos su participación en este evento. Agradecemos también la presencia de funcionarios y académicos que nos acompañan. Magistrada Carmen Laura López Almaraz, bienvenida, muchas gracias. Magistrado Alberto Pérez Gasca, muchísimas gracias por acompañarnos. La magistrada Erika Lisset Reyes Morales, gracias por acompañarnos. Y distinguidos funcionarios que nos acompañan, tanto de la Procuraduría Agraria, del Registro Agrario Nacional, de SEDATU también que nos acompañan, de la Universidad Nacional Autónoma de México, muchísimas gracias por acompañarnos, y por supuesto al personal y secretarios de Estudio y Cuenta y directivos del Tribunal Superior Agrario, bienvenidos a todos. Y sin más, comenzamos entonces con la moderación del magistrado Guadalupe Espinosa Saucedo. Gracias, magistrado, adelante por favor. Muchas gracias, maestra Magda. Muchas gracias también a la Escuela Judicial Agraria por acogernos en este espacio, ¿no? Y agradecer también, como usted decía, a diferentes instituciones del sector agrario, al doctor Aquilino Vázquez, del Seminario de Derecho Ambiental de la UNAM, al maestro Francisco y distinguidas personalidades, a la doctora Erika Lisset del TUA 8 de los Tribunales Agrarios, al diverso personal de las ponencias, de las 5 ponencias y de la ponencia supernumeraria, la maestra Carmen López Almaraz, perdón, ¿no? Entonces, pues bienvenidos, gracias. También sé que se está transmitiendo en línea esta presentación del libro, pues un saludo a todos los que estén conectados. Bueno, yo voy a moderar, después sigue la maestra Maribel Méndez de Lara, la maestra seguiría Larisa, y al final el autor Martín López Ignacio. Bueno, sin mayor preámbulo, comienzo. Muy buenos días, es un placer y honor darles la más cordial bienvenida a esta jornada dentro del marco de los 33 años de la creación de los tribunales agrarios, y que hoy corresponde a la presentación de una obra que sin duda enriquecerá significativamente el panorama jurídico del derecho procesal agrario de nuestro autor, el doctor Martín López Ignacio, que está también en mi ponencia, es un secretario de Estudio y Cuenta, proyectista, desde mi punto de vista de los mejores secretarios proyectistas, ¿no? Lo que hace a esta obra particularmente valiosa es la perspectiva que le imprime la vasta experiencia de su creador, quien se ha desempeñado por un considerable tiempo como secretario de Estudio y Cuenta de los Tribunales Unitarios Agrarios, pero también del Superior Agrario, pero ha sido también secretario de Acuerdos. Y él comenzó como actuario, ¿no?, en Oaxaca, en el TUA de Oaxaca. En el 92 también es de los iniciadores de estos tribunales. Entonces Martín tiene más de 30 años de servicio en la justicia agraria. Él es guerrerense de la Costa Chica, del municipio de San Marcos, ¿no?
Martín también es de origen indígena y afro también, ¿no, Martín? Entonces, y han dado por varias partes de la República, en Guadalajara ha estado, también en Tuxtepec, ¿no? En Oaxaca, o ¿cómo le dicen esa zona? Guajarochos, ¿no? Porque están por la parte del Golfo y de Oaxaca, ¿no? Que recientemente visitaste, ¿no? La vista, y hacía mucho calor, ¿verdad? Muy cerquita de Valle Nacional, la Chinantla, zona Chinateca y Mazateca, ¿no? 42 grados, a la sombra. Entonces, es una labor que le ha permitido al maestro Martín no solo profundizar en los intrincados detalles del derecho procesal agrario, sino también vivir de cerca la aplicación y los desafíos de esta rama del derecho. También ha dado clases, Martín, de derecho agrario y de otras materias. Incluso yo lo he invitado a algunas clases dando clases en la Iberoamericana Santa Fe, ¿no? Lo he invitado también al compañero Edwin Zazueta, que aquí está también, otro secretario de Estudio y Cuenta y el coordinador de la ponencia. Este libro es el resultado de este conocimiento teórico y práctico, crucialmente de una invaluable experiencia práctica, ya que su labor ha consistido en el meticuloso arte de interpretar, analizar y dar forma a los argumentos legales, transformando la complejidad en claridad y la controversia en camino hacia la solución como un arquitecto en la construcción de resoluciones ajustadas a derecho. Este libro no solo es doctrina, es alma de la práctica jurídica destilada con la sabiduría de quien ha vivido y respirado la esencia del derecho en el campo. Pues Martín también es del campo, es ejidatario incluso, tiene una huerta de cocos, ¿no? Es coprero. Y en las vacaciones se va a trabajar en eso, más que dice que el huracán le dejó derribada la huerta, ¿no? Martín casi. Total, pero ahí la lleva. Esa profunda inmersión, ese pulso constante con la verdad procesal, lo que ahora se derrama en las páginas de esta obra, que bien pudieron haber salido 2 libros. Es una obra de más de 500 páginas, ¿no? Y también agradecer, se me pasó, pero aquí está Jaime, de la editorial PAC, ¿no? Pues la que le publica a Martín. Y le decía yo que editorial PAC ya la conocía. Desde ahí comenzó a publicar el magistrado Aldo López, ¿no? Muñoz. Me acuerdo de la guía legal agraria en color naranja, de las primeras, ¿no? Ajá. Y es que a mí me dio clases de derecho agrario el papá de Aldo, les decía, ¿no? Es un paisano de Guasave. Esa profunda inmersión, ese pulso constante con la verdad procesal, lo que ahora se derrama en las páginas de esta obra, y que la visión del autor nos inspire a construir día a día una justicia agraria más robusta y equitativa y cercana a la gente. A los sujetos agrarios a los que nos debemos en este país, hay más de 32,000 núcleos agrarios entre ejidos y comunidades, y qué decir si le imprimimos la cuestión indígena y afro, ¿no? De comunidades indígenas y pueblos indígenas de este país, que es tan diverso. Es un privilegio para todos nosotros ser parte de este amanecer intelectual del compañero Martín, con quien además un servidor comparte lecturas, y Martín es de los más, puedo decir que de mi ponencia es el que más lee, ¿no? Desde que yo llegué a la ponencia hemos intercambiado libros, yo creo que fácil hemos leído más de 20 libros cada quien, ¿no, Martín? Mucha historia, sobre todo mucha historia, del zapatismo, del villismo, de política, literatura. Hoy ese minucioso análisis y esa pasión por la tierra y sus derechos se cristalizan en este volumen. Los invito a abrir sus mentes y sus corazones para escuchar las motivaciones que al autor le llevaron a escribir la obra titulada Derecho Procesal Agrario. Martín me platicaba que él este libro lo escribió en el transcurso del tiempo, dice, no una hora del trabajo, sino es que él llega temprano, llega antes de las 9, dice 15, 20 minutos, lee o escribe antes de entrar a trabajar, y después de las horas de trabajo también escribe otros 15, 20 minutos, pero además, como anda en transporte público, dice, pues yo son las horas muertas en el metrobús, en el metro, pues traigo mi libro, y voy leyendo, aprovecho su tiempo, pero además tiene la característica, Martín, de que los libros los cuida mucho, hasta los mete en una bolsita, ¿no? Para que no se le maltraten, ¿no?
cuida mucho los materiales, ¿no? Estamos a punto de presenciar no solo una presentación, sino el nacimiento de una herramienta esencial para forjar un futuro más justo en nuestro campo mexicano. Ya para finalizar, es un libro muy ameno, nada de engorroso, se lee muy fácil, ¿no? Martín tiene una prosa clara, culta y pulcra. Así como le he dicho y le he dicho a mi gente de mi ponencia, los abogados debemos ser claros, pulcros y cultos. Muchas gracias, Martín. Y pues con esta introducción cederíamos la palabra a la magistrada Maribel. Pues buenos días a todas y todos los presentes. Yo quiero iniciar con un gracias al magistrado Guadalupe Espinosa Sauceda por la invitación y la oportunidad de ser parte de la presentación de la obra Derecho Procesal Agrario del doctor en Derecho Martín López Ignacio. Es un gusto también en esta presentación compartir espacio con la magistrada Larisa Ortiz Quintero, compañera del Pleno del Tribunal Superior Agrario, y hay que decirlo, de quien diario aprendemos algo sobre la perspectiva intercultural en la justicia agraria, entre muchos otros conocimientos. Gracias a quienes se dieron tiempo de acompañarnos esta mañana, al doctor Aquilino Vázquez, quien preside el Seminario de Derecho Ambiental en la Universidad Nacional Autónoma de México. Los comentarios que yo haré son en 3 apartados. El primero sobre el autor de la obra, que el magistrado Lupe lo ha descrito de una forma muy completa. El segundo, un recorrido ágil de la obra. Y el tercero, algunas de las aportaciones que estimo hace la obra al derecho agrario. Ya nos lo decía el magistrado Lupe, el doctor Martín López Ignacio nació en el estado de Guerrero, en ese estado donde la gente aprende y a diario supera adversidades, condiciones muy difíciles desde lo económico, en lo natural, pero que está presente siempre este estado en la historia de nuestro país. Con 33 años en los tribunales agrarios, con 5 tribunales unitarios agrarios, con los cargos ya señalados. Compartirles que hace unos años le comenté a la magistrada Carmen Laura López Almaraz, ¿qué proyecto de sentencia tan completo? Y ella me dijo, era de comunidades de Oaxaca, y ella me comentó, lo elaboró el proyecto, desde luego con su guía, el licenciado Martín, y le dije, oiga magistrada, es experto en bienes comunales, y ella me dijo, sí, pero a los siguientes plenos yo seguía leyendo proyectos que había elaborado y luego leí unos de circulación de derechos agrarios, luego otros agrario-ambientales y pensé, el doctor Martín es un experto en derecho agrario, no solo en bienes comunales, pero además creo que tiene una sensibilidad especial para apreciar el contexto del conflicto y que a veces él puede leer eso que entre líneas nos dicen las partes en la demanda o en su contestación. Ahora me referiré a la obra. Consta de 14 capítulos, desde el proceso del juicio agrario, las pruebas, la sentencia, el recurso de revisión hasta la justicia itinerante. Por ejemplo, en el capítulo primero habla del cambio de paradigma en la justicia agraria de 1992 con la creación de los tribunales agrarios, señalando que los tribunales agrarios sustituyen al presidente de la República como la máxima autoridad agraria que era hasta 1992. Pero también nos dice que lo que subyace en esa reforma y en este nuevo paradigma es un cambio en la relación del Estado con los ejidos, con las comunidades
e incluso con los pequeños propietarios. Y es un cambio en donde hay más libertad y más seguridad jurídica. También nos habla de la autonomía externa de los tribunales agrarios al dictar sus fallos. Dice que no debe haber influencia o presión de autoridades del orden federal, estatal o municipal, ni de organismos autónomos, ni de organizaciones sociales o factores ajenos al derecho. También nos habla de la autonomía interna. Dice que en la que los tribunales unitarios agrarios no pueden aceptar sugerencia del Tribunal Superior Agrario sobre el sentido de cómo deben dictar sus fallos. Comenta que actuar con autonomía por parte de las autoridades jurisdiccionales propicia confianza y certidumbre en todos los sectores de la sociedad y que con la resolución de conflictos generamos paz social. También nos habla de la importancia de la Procuraduría Agraria para garantizar la adecuada defensa de ejidos, comunidades y sus integrantes. En el capítulo 2 habla sobre las nociones introductorias al derecho procesal agrario. La obra parte de un análisis y revisión del marco teórico del proceso en general, de los grandes procesalistas como Eduardo Pallares, Cipriano Gómez Lara, Ovalle Favela, Castrellón y Luna. También habla de los conceptos procesales del doctor Sergio García Ramírez y del doctor Aldo Muñoz Saúl López, para hacer en cada concepto que analiza su propia visión, coincidiendo en que el proceso jurisdiccional tiene por objeto llegar a una sentencia que resuelva el conflicto y que en caso de que no se cumpla esta sentencia pueda hacerse efectiva mediante elementos coercitivos. La pregunta obligada en este capítulo es: ¿cuáles son los actos que integran el proceso del juicio agrario? Nos los describe el doctor Martín. Nos habla de la demanda, de la prevención en su caso, de la admisión, del emplazamiento, de la contestación, de la reconvención y réplica, de las ampliaciones de la demanda si las hubiera, del llamamiento de terceros o la venida de terceros al proceso, de la etapa de la conciliación, la fijación de la litis, el ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, los alegatos y la sentencia. A su vez, nos describe otros actos jurídicos que forman parte del proceso. Por ejemplo, las promociones de las partes, los acuerdos de trámite, las notificaciones, las citaciones, los requerimientos con apercibimientos. Pero concluye el autor: el rector del proceso agrario es el magistrado o magistrada del Tribunal Unitario Agrario. En el capítulo 3, que es sumamente interesante, nos habla sobre los principios que rigen el proceso agrario. Me referiré a dos de varios que él aborda. El principio de oralidad. Aquí el autor nos invita a reflexionar, a preguntarnos si se está cumpliendo el principio de oralidad en los juicios agrarios. Y él mismo se responde señalando que en la práctica la contestación de la demanda casi siempre es en forma escrita, el tribunal acuerda en forma escrita y hay que decirlo esta mañana, pues los tribunales agrarios aún no cuentan con salas de juicios orales que seguramente contribuirían a tener estos juicios cumpliendo este principio. Habla también del principio de inmediación, de esa presencia obligatoria del magistrado o magistrada en la audiencia. Pero él dice, si esto no sucede,
además de que no produce efectos jurídicos, señala que el titular o la titular del tribunal está perdiendo la oportunidad de apreciar la actitud de las partes, de sus asesores jurídicos y de escuchar sus argumentos. Me paso al capítulo 4, denominado Proceso Agrario, pero solo primera instancia. Se los recomiendo ampliamente, porque antes de entrar al escrito de demanda y qué debe contener, aborda las acciones previstas en el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y las vincula cada una con la regulación que tiene la ley agraria. Por decir algo, él señala: la fracción 7 de este artículo faculta a los tribunales agrarios a conocer de las controversias por sucesión, e inmediatamente nos remite al artículo 17 de la ley agraria, que regula el derecho de las personas ejidatarias a designar sucesores. Pero algo que me llamó mucho la atención en este capítulo es cuando habla de las notificaciones e indica que conforme el artículo 173, el tribunal podrá hacer del conocimiento de las partes interesadas la celebración de alguna diligencia, incluso, dice, a través de radio, topiles o mensajeros tradicionales de los núcleos agrarios. Y aquí me gustaría destacar la labor de las personas que cumplen la función de actuaría en los tribunales agrarios, que lo mismo van a la montaña de Guerrero, a la sierra de Oaxaca, a la sierra tarahumara, a la costa de Oaxaca, y que en ocasiones se trasladan para hacer sus emplazamientos a caballo, en lancha, pero ellos llegan, ellos y ellas llegan a los lugares más remotos. Hay un capítulo que desde mi perspectiva es muy, muy importante. Es el capítulo 10. Habla sobre la ejecución de la sentencia y en él nos recuerda el autor, aquí el doctor Martín, que la persona titular del Tribunal Agrario tiene competencia para dictar todas las medidas para lograr la inmediata ejecución de la sentencia, y reitera que para llevar a cabo la ejecución se necesita hacer uso de medidas legales como imposición de multas, y dice, inclusive, proceder contra el rebelde por el delito de desobediencia para el efecto de que lo determinado en las sentencias de los tribunales agrarios se materialice. Coincido con el autor de la obra que la ejecución de sentencia en materia agraria es una tarea difícil, más cuando involucra derechos colectivos. Él nos habla de la eventual resistencia de la persona física o moral vencida en juicio para cumplir con la condena determinada. Este es un repaso ágil de la obra, pero que en cada uno de sus capítulos podemos ver todo el desarrollo del proceso del juicio agrario. Sobre las aportaciones de la obra, considero que la obra es pertinente porque viene a enriquecer la aún muy escasa literatura que existe sobre el derecho procesal agrario y la justicia agraria. También creo que es sumamente valiosa, como lo manifestó el magistrado Lupe, porque le escribe una persona que ha vivido los 33 años de vigencia del derecho agrario contemporáneo en los tribunales agrarios y conoce la primera instancia del juicio agrario, pero también conoce la segunda instancia, el recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario. La obra nos recuerda a lo largo de sus 14 capítulos la importancia de la agilidad en la justicia agraria, de cumplir con los plazos y términos señalados para la autoridad. Nos indica también
el impacto positivo que la persona titular del Tribunal Unitario Agrario presida la audiencia de ley, califique la pertinencia de las pruebas y la importancia no solo de decir el derecho, sino de ejecutar la sentencia para hacer realidad el derecho humano de acceso a la justicia y a la tutela efectiva. Un acierto adicional de la obra es que está escrita con un lenguaje incluyente, lo cual refleja el compromiso del autor con la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Si el autor me lo permite, de forma respetuosa, debo señalar un motivo sencillo quizá de disenso, pero que me parece profundo, porque en las sociedades democráticas la unanimidad es peligrosa. En la obra, muy escaso, pero se hace referencia al concepto clase campesina. Y este concepto, desde mi punto de vista, hoy pudiera interpretarse como discriminatorio. Creo que ese concepto y la idea que permeó en la etapa de reparto agrario está superada con la disposición del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe toda forma de discriminación. Para finalizar, quiero decirles que al leer el libro vi a un experto en derecho agrario, del que tenemos mucho que aprender, pero vi también a un mexicano que quiere aportar a su país, al campo mexicano, desde la trinchera de la justicia agraria y que lo materializa día a día en este Tribunal Superior Agrario. Felicidades, doctor Martín López Ignacio, por esta extraordinaria obra. Felicidades. Muchas gracias, magistrada Maribel Méndez de Lara, por sus palabras, sus comentarios al libro de Martín, Derecho Procesal Agrario. Bueno, continuando con el programa, pues le cedo la palabra a la magistrada Larisa Ortiz, también de origen indígena de Molcajac, Puebla, ¿no? Que además tengo más de 20 años que nos conocimos en las luchas. Esto que decía la magistrada Maribel, superado el concepto de campesino, ahora desde los 70 comenzó, por ejemplo, Sergio Sarmiento, no del de TV Azteca, sino Sergio Sarmiento del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ¿no? Teorizó sobre la clase campesina, pero también, y todo lo que fue el maoísmo, pero de los 70 del Congreso de San Cristóbal en 1974, cuando ya el movimiento indígena comenzó a tener sus propias demandas, y a raíz del levantamiento armado del 94, del ZLN, que ya se lo separaron porque lo ponían a la cola del movimiento campesino, a los indígenas los metían en el mismo costal, ¿no? Y bueno, y esto ya que menciona la magistrada Maribel, del artículo 1 y el 2 constitucional, ¿no? ¿Vale? Bueno, adelante, magistrada. Tlazocamati, muchas gracias. Tonali, buen día, buen sol tengan ustedes, decimos quienes hablamos el náhuatl en el país. Pues primero saludar y agradecer mucho la invitación al doctor, autor también del libro, por este honor de venir a presentar su libro, su primero de varios libros, que espero que siga teniendo esa valentía de escribir, y lo decíamos antes de iniciar esta presentación. También al magistrado Guadalupe por la invitación y por facilitar el espacio de la presentación de este libro de uno de sus mejores integrantes en su magistratura, a la magistrada Maribel, para compartir estas reflexiones, porque no son más que reflexiones. Magistrados, magistradas que son también integrantes del Tribunal Superior Agrario, de tribunales unitarios, a todos los equipos. Yo siempre he insistido que como titulares de magistraturas, ¿qué haríamos sin nuestros equipos? ¿Verdad? Por un lado. Por el otro, saludar a quienes nos visitan de la UNAM, de la Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional, por ahí creo que también están de la misma editorial. Hace rato, antes de iniciar, también felicitaba, por ahí está, muchas felicidades, porque también vale mucho reconocer que a veces es muy difícil publicar, porque bueno, tiene uno que cumplir no sé cuántos requisitos, y creo que siempre editar, publicar es una apuesta
a que justamente la gente se anime cada vez más a escribir. Sí, claro, es una apuesta conjunta, ¿verdad? Y a quienes nos ven por las diferentes redes de los tribunales agrarios, fíjense que, bueno, yo apenas me di el tiempo hace un par de días de difundir este evento, y en cuanto empecé a difundir, inmediatamente me empezaron a preguntar dónde lo adquiero, dónde lo compro o a dónde llego para consultarlo. Eso nos habla de esta gran necesidad de la que ya habló la magistrada Maribel, esta gran necesidad no solamente del estudiantado que se está formando en las licenciaturas de Derecho y de algunas disciplinas afines, sino también de los recién egresados, egresadas, que están innovando en este campo y en otros, pero ustedes saben que el derecho agrario se vincula necesariamente con todas las demás ramas del derecho prácticamente. Entonces, bueno, la desventaja de hablar al final es que ya mucho de lo que queremos hablar ya se habló, y no voy a insistir mucho en ellos, pero también voy a dividir mi corta intervención en 3 partes. Uno, sí creo que vale mucho la pena presentar al autor, porque la obra no es más que el reflejo de quienes somos, en términos personales de nuestra historia, muy personal, pero también de toda la experiencia que tenemos, y vaya que el autor tiene 33 años justamente de experiencia en materia de justicia agraria, particularmente en justicia agraria. Después, bueno, pues no me voy a extender mucho en qué habla la obra, porque ya la magistrada hizo, la verdad, una descripción muy puntual. Y tercero, me gustaría más bien ubicar la obra en el momento histórico en el que estamos ahora en nuestro país, en términos de la renovación de la justicia en México. Bueno, en ese sentido, decir en primera instancia que pues presento al doctor Martín López Ignacio. Ya se dijo, él nació en San Marcos, Guerrero, dijeran en mi pueblo, de donde nacen las chilenas para el mundo, como la marqueña, la sanmarqueña, que nos recuerda que San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, y ahora diría yo, de los hombres agraristas. De origen humilde y de ascendencia orgullosamente afromexicana. El doctor Ignacio López es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Guerrero, maestro en Derecho Fiscal y doctor en Derecho. El licenciado Martín López inició su carrera en el ámbito agrario a los 25 años en el Registro Público de la Propiedad y Crédito Agrícola en Chilpancingo, Guerrero. Su ingreso a los tribunales agrarios se remonta al año de 1992, como actuario en el Tribunal Unitario del Distrito 21, ya se comentó también, con sede en Oaxaca, desde donde se ha desempeñado en diversos cargos y en diversos TUAS, como el 4 en Tapachula, Chiapas, 15 en Guadalajara, 22 en Tuxtepec, 2 en Chilpancingo, y entre otros, actualmente como secretario de Estudio y Cuenta de este Tribunal Superior Agrario, adscrito a la ponencia 104, a cargo del magistrado doctor Guadalupe Espinosa Sauceda, aquí presente. Con estos 33 años continuos de experiencia en la justicia agraria, hoy presenta su obra que nos invita a voltear a una de las disciplinas más relevantes y nobles de nuestro país, que es el derecho agrario. Tan desdeñado en muchos lugares, en muchos sectores, sin reparar que esta rama del derecho es fundamental en nuestro país. Un país con una extensión territorial de 196 millones de hectáreas. Cerca del 51% sigue siendo propiedad social, con 32.251 núcleos agrarios, 29.827 ejidos y 2.424 comunidades. Estas esencialmente indígenas y algunas justamente afromexicanas. Por ello le damos la bienvenida a esta importante obra y felicitamos a su autor, así como a la editorial que lo publicó, para que los núcleos agrarios, estudiantes, postulantes o litigantes y nuevas generaciones que se están incorporando al sector público agrario y a los propios tribunales agrarios cuenten con una obra que me parece muy ilustrativa para la promoción
defensa, protección y garantía de los derechos agrarios en nuestro país. El libro tiene muchas bondades. Ya dije que no me voy a detener mucho en esto, solo quisiera referirme a algunas de ellas, un par tal vez de ellas. Uno, a mí me parece que este libro, aparte de lo que ya se dijo, para mí es un acercamiento a lo que podría ser un código de procedimientos agrarios, del cual particularmente yo he sido partidaria. Sé que hay posturas encontradas, pero mi postura siempre ha sido que deberíamos de contar con un código propiamente de procedimientos agrarios. Es decir, que en él van a encontrar una guía de procedimiento que se lleva a cabo ante los tribunales agrarios, desde la presentación de la demanda hasta el archivo del mismo, pasando por los principios rectores del derecho procesal agrario, la audiencia, los medios probatorios, el desahogo de pruebas, alegatos, tipos de sentencias, aclaración de las mismas, la jurisdicción voluntaria y la justicia itinerante, el recurso de revisión y medios de impulso procesal, entre otros. La obra se suma, como también ya se dijo, a romper la escasa bibliografía y la legislación que en derecho procesal existe en nuestro país. Y bueno, no voy a redundar en las diferentes bondades que ya se comentaron. Quisiera ahora más bien comentar en qué momento se presenta este libro. En un momento en el que nuestro país está viviendo, digo yo, una revolución en materia de justicia. No solo porque se trata de una reforma constitucional que nos está planteando un cambio de estructura en el Poder Judicial Federal, un cambio en el procedimiento de elección de los y las nuevas titulares de los juzgados, de las magistraturas, de los y las ministras de la Suprema Corte de Justicia, sino porque nos está planteando hoy día justamente un cambio de paradigmas sobre el derecho, sobre los procedimientos de derecho y sobre los paradigmas de la nueva justicia a la que todos y todas estamos llamados a sumarnos. Hoy en día, cada vez más se escucha hablar sobre el derecho humanista en nuestro país. Nos estamos planteando en este momento si es posible hablar de un derecho mexicano propiamente. Estamos hablando de si podemos construir o abonar o profundizar sobre una filosofía nueva del derecho mexicano. Se están cuestionando las perspectivas con las cuales hasta ahora se ha implementado la justicia en nuestro país en sus diferentes ramas. Estamos ahora planteándonos las nuevas perspectivas o fortalecerlas, como las de derechos humanos, como la de interculturalidad, como la indígena, que necesariamente este libro también en esta lógica de abonar para una segunda edición inmediatamente. ¿Cómo se vincula justo el derecho agrario con el derecho indígena? Tenemos una reforma fundamental, profunda, muy profunda, de septiembre del año pasado en materia indígena, que justo en estos días estamos esperando ya que se emita la convocatoria para su consulta en todo el país de la ley reglamentaria de este segundo constitucional, y que nos va a plantear un nuevo régimen en materia agraria. Tendríamos que estar muy atentos y atentas, porque eso nos va a cambiar necesariamente los paradigmas que hasta ahora hemos tenido, de tal manera que este libro pues nos va a servir justamente como de base, pero también como de impulso para que a partir de allí podamos también ir replanteando estas nuevas corrientes de filosofía del derecho y de aplicación de la justicia. De tal manera que, bueno, para ir cerrando también la intervención, compartir con ustedes esto que el Pleno del Tribunal Superior pues ha estado ahora teniendo como noticia, y ahí agradecer pues los esfuerzos que ha estado haciendo la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, la magistrada Claudia Dinora Velázquez, a quien le mandamos un saludo hasta donde esté, que por cuestiones de agenda no pudo acompañarnos ahora, por el trabajo que se está haciendo con la nueva Escuela Judicial Agraria, cuya maestra titular está aquí con nosotros, la maestra Magdalena, porque en serio que ahora los tribunales agrarios se están planteando
también reforzar urgentemente la pedagogía en materia de derecho agrario, pero también la investigación, porque hemos sido, creo que todos, todas, testigos de cómo estas asignaturas en materia de derecho agrario, de derecho procesal agrario, en vez de que se vayan fortaleciendo en nuestro país, pues muchas universidades están dejando de enseñarlas. No existen seminarios en materia agraria, los pocos que hay también no les están dando la importancia correspondiente, y creo que el trabajo que puedan hacer los tribunales agrarios desde esta escuela judicial agraria, pues se está viendo, y hoy, justamente hoy, con este evento, es una muestra de lo que apenas van a empezar a hacerse a partir de la escuela judicial agraria. Pronto un convenio de colaboración que se va a firmar con la Secretaría de Educación Pública Federal, justamente para que en adelante desde aquí se puedan promover cursos, diplomados, maestrías, doctorados en materia de derecho agrario, así que no solamente el autor seguramente va a estar invitado en las plantillas de nuestros y nuestras docentes, sino que pues aquí se va a crear un semillero justamente como el que hoy simbólicamente se está iniciando de reflexión sobre estos temas que son no solo necesarios, sino urgentes en nuestro país en materia agraria. Así que felicito finalmente al autor, felicito nuevamente a la editorial por esta obra que de verdad creo que no solamente va a ser de herramienta indispensable para los y las estudiantes, sino para los propios litigantes. A veces en nuestra práctica en los tribunales nos damos cuenta que justo por esa falta de formación en las escuelas, en las facultades, muchos de los litigantes tienen que estar experimentando a la hora de hacer sus promociones, pues si el recurso que promovieron, por ejemplo, es el correcto o no. Por ejemplo, lo vemos en el Tribunal Superior Agrario, muchas improcedencias. ¿Por qué? Porque justamente falta una guía que viene a cubrir justamente esta obra del doctor Martín. Así que yo le felicito, y no solamente eso, sino que creo también que con su obra y la experiencia que nos comparte en este libro, nos muestra toda la expertise con la que cuentan los tribunales agrarios en nuestro país, de tal manera que invito desde acá pues a todo el personal que tenga la misma experiencia a animarse, decíamos hace rato, a tener el valor de escribir, que no tengan miedo a decir, hijo, voy a decir algo que a lo mejor sea impropio, porque ya lo decíamos también, el conocimiento se construye, y se construye equivocándonos, se construye de manera colectiva, se construye pues así con el error y el ensayo, pero si no hablamos corremos el riesgo de quedarnos hablando en monólogos, y eso pues a nadie conviene. Así que con toda esta expertise, señor doctor, yo le auguro que ojalá que pronto pueda ser también parte de las filas de los y las nuevas magistradas en los tribunales agrarios. Tlazocamatimiac, muchísimas gracias a todos y a todas, y muchas felicidades a usted. Muchas gracias, magistrada Larisa, por sus comentarios. Vamos un poco retrasados, bueno, no, atrasados, ¿no? Vamos a ver, bueno, unos 10 minutos, Martín, nomás unos flachazos ahí para ti, pues tú eres pero ya que lo lean, ¿verdad? El libro. Martín también fue juez de primera instancia en la montaña de Guerrero, en Malinaltepec, ¿no, Martín? Gracias a los presentes. Primeramente quisiera agradecer infinitamente a las magistradas que me antecedieron en sus intervenciones. De manera muy puntual dieron, elementos procesales que yo en el libro narro, y a veces nos ponemos a escribir y tal vez somos mejores escritores que hablar, ¿no? Exactamente, pero bueno, ahí está expresado, y la magistrada Maribel hizo una descripción de algunos puntos que considero relevantes también yo. El libro está integrado por 14 capítulos, ahí se describen varios aspectos que más adelantito voy a hacer una
una intervención. A la magistrada Larisa le agradezco también su participación y los comentarios para con mi persona. Yo soy soy costeño, soy ejidatario, no de ahorita, desde mis abuelos fueron formadores de un ejido del cual yo provengo. Yo trabajo la tierra todavía, aunque no parezca, pero soy exactamente de origen indígena también y afrodescendiente, por mis propias características físicas se evidencian. Y quisiera también aquí, tomé nota lo que dijo la magistrada Maribel en relación a lo de la clase campesina. Es una cuestión que pues, no es que a veces no vale tantas las disculpas, se me escapó, pero parece que lo corregí ya porque tengo los libros que están… Luego dice sector campesino. Ajá, pero parece que ya corregí incluso algunas cuestiones ahí, porque tengo en la primera edición ya la que está ahí, y eso va a ser todavía mejorado en una segunda edición, si Dios lo permite, y para fortalecer precisamente esos aspectos que considero relevantes en función de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Federal. Luego ese punto lo voy a ir vinculando también con otras cuestiones ambiental posible, porque ya nos ha alcanzado el derecho agrario. No debe de ser así ya tan tradicional, debemos mirar hacia las nuevas oportunidades que son en el que se han ido abriendo, ver también ese vocablo que no debió, los núcleos agrarios, hay personas indígenas, hablamos a veces de comunidades agrarias, pero hay comunidades indígenas que son pristinas, son las principales, de ahí nace todo. Entonces, muchas gracias, magistrado, también usted por moderar. Yo quisiera, no sé, por cuestión de tiempo, no sé cómo ando en el tiempo, ¿puedo seguir? Sí. Ok. Sí, gracias. Este momento para mí es muy importante porque tiene una relevancia mayúscula, porque este libro lo fui pensando, lo escribí de momento a momento, día a día, de camino a casa, y recorría tal vez, yo ando siempre, como lo dijeron, y es verdad, en Metrobús, y ahí estudio a veces las cosas, llego, corrijo, aparte de ir realizando todo ese tipo de trabajos. Todo esto me ha llevado a una motivación y hoy precisamente es un momento de profunda reflexión y agradecimiento a que, pues, al Tribunal Superior Agrario que me haya permitido presentar este libro, a los magistrados que se encuentran aquí presentes. A veces uno está en las oficinas, nadie te conoce, nadie te escucha, ni te ven porque llegas temprano y te vas de noche. Sí, es la verdad. Somos la cara oculta de la justicia. Y es verdad que el conocimiento se debe de difundir, se debe de compartir. El conocimiento que esté ahí y no salga. Y muchos de los compañeros, mis pares, tienen vasta experiencia, conozco a varios, los leo en sus proyectos, son versados en la materia y tal vez, digo, porque no lo hacen, podrían hacer hasta una obra superior a la que estoy presentando en este momento. No es que me sobaje, solo es que a veces decimos, cuando estamos en el umbral de elaborar un documento y hacerlo al final un libro, ¿lo presentaré o no? ¿Qué van a decir de mí? ¿Me van a criticar? Precisamente la crítica es algo muy importante, es lo que nos ayuda a mejorar. Cuando uno comete errores y los va cada día superando, es lo que nos hace crecer. Entonces, yo quisiera cerrar con unas palabras que también escribí. No me gusta tanto de leerlas, pero sí las quisiera leer, porque es algo metafórico.
y es algo que lo escribí y si me permiten, para cerrar con eso, voy a dar lectura. En estas páginas que hoy ven la luz, no solo anida la fría letra de la ley, sino el latido profundo de la tierra, el eco de las voces que claman justicia en el surco y la esperanza sembrada en cada parcela. Este libro es una semilla de conocimiento, un surtidor de principios que busca regar la equidad, donde la tierra es cimiento y destino. Aquí se despliega el arte sutil del proceso, no como el laberinto estéril, sino como el cauce que guía las aguas de la razón hacia la justa cosecha. Es un homenaje a la labor inmemorial del agricultor, que es el protagonista y el que viene en el libro como portada. A la fuerza de la comunidad que labra su futuro y a la dignidad que merece quien vive del fruto de su esfuerzo. Más allá de las formalidades jurídicas, este compendio aspira a ser la brújula para el caminante en los senderos de la justicia agraria. Cada enunciado, cada principio es un hilo que teje la memoria de los campos y la aspiración a un porvenir donde la ley sea un manto protector sobre quienes cultivan la vida. Que estas palabras no solo instruyan, sino que inspiren la empatía y el compromiso de un derecho que nace de la tierra y a ella regresa. Porque el derecho procesal agrario no es solo un conjunto de normas, es un diálogo perpetuo entre la ley y la tierra, entre las personas y su arraigo, buscando siempre la verdad con el corazón en el campo. Este libro es la voz de la tierra que se eleva al estrado, la narración de los conflictos y las aspiraciones que germinan bajo el sol. Es un recordatorio de la justicia en su esencia más pura. Debe extender sus raíces hasta el último rincón, donde una mano labra la esperanza. Que estas páginas sirvan como puente entre el conocimiento y la acción, entre la teoría y la vibrante realidad de nuestros ejidos y comunidades. Que el estudio de este derecho no sea una carga, sino la responsabilidad noble para edificar un futuro más justo y equitativo para todas aquellas personas que viven y respiran al compás de la tierra. Señores y señores que me acompañan, amigos y amigos, este momento enmarca para mí una gran satisfacción porque efectivamente yo inicié mi actividad en 1992, fui a los cursos que se dieron allí en la gran escuela de la UNAM, la Alma Mater, ahí de esos cursos en la Jacinto Pallares, me acuerdo, Jus Semper en ese tiempo, hace muchos años, yo estaba muy joven, y el doctor Sergio Ramírez firmó cuando salí como actuario, fui el primero actuario, digamos, porque yo llegué a Oaxaca, me dijeron vete a Oaxaca, al Tribunal 21, yo llegué y me hospedé y luego no había nada, y yo ya me iba a regresar porque digo, bueno, ¿qué hago aquí? ¿No? Y me comunico, pues también el tribunal estaba en esa formación, me dicen, no, pues espérese, aguántese ahí, nosotros vamos a estar en comunicación. Bueno, así sucesivamente después fueron llegando compañeros y he hecho una trayectoria siempre buscando aprender. Y mi atrevimiento de escribir este libro, las páginas fueron surgiendo de momento a momento ante la actividad que realicé en el quehacer diario. Todos los días
y llego y vengo tal vez en el viajar, yo diría que viajar en el transporte público abre grandes oportunidades porque se consumen muchas horas y ahí nos permite leer y reflexionar y traer esos elementos al papel, hacer las notas y después ir construyendo cada uno de esos fragmentos en que lo que fue y lo que ahorita ustedes, si son gustosos, pueden ver la obra, ahí expresé cada una de las vivencias. Por supuesto que algunas de las tomas e ideas fueron de grandes magistrados que tuve la oportunidad digamos, de participar, de colaborar en los unitarios, y aquí también he aprendido de cada uno de los magistrados, porque leo los proyectos que me tocan en revisión, he aprendido muchísimo en la segunda instancia. Yo me había manejado hasta el 2017, desde el 93 hasta el 2017 en primera instancia, he sido secretario también de acuerdos, conozco la temática de las audiencias, también he sido actuario en Oaxaca, cuando ese peregrinar que me tocó notificar los expedientes, las radicaciones de los expedientes, que cuando se remitieron de la Comisión Agraria Mixta, era subir y bajar. Yo preguntaba, ¿dónde está el poblado tal? No, pues tras Lomita, y tras Lomita, así iba. Fueron experiencias, por eso los actuarios son los emisarios, son nuestra extensión de los tribunales, y la verdad es el camino que todos los que quieren aspirar a, digamos, a estar en los tribunales agrarios tenemos que empezar por ahí, porque eso nos hace acercarnos a la gente. El derecho social agrario es fundamental, es el motor, desde mi punto de vista, que mueve a México. Y si México se salva, será precisamente por el derecho agrario. Con esto quiero cerrar, porque por cuestiones de tiempo y las situaciones laborales, pero quedo a su disposición por cuestiones de pregunta y cualquier manifestación que me puedan hacer. Aquí estoy, en sus redes. Muchas gracias, Martín, por tus elocuentes palabras y tu gran frase. Si México se salva es por el derecho agrario e indígena, por su gente, por la gente, por la gente del campo. Y afro también. Martín. La imagen que tiene la portada tiene una expresión muy puntual, aglutina todo. Tiene al protagonista principal, al que los tribunales, hablo en general, tribunales superior, nos debemos. El ejidatario, o mejor dicho, las personas ejidatarias, las comuneras, las posesionarias, las avecindadas y demás. Pero además aquí las pequeñas propiedades, los propietarios también labran y trabajan la tierra. Ellos también son parte de este elemento. Entonces, eso es muy importante. Yo por eso, cuando se hizo la portada, estuve pendiente de que tuviera esos elementos. Muchas gracias. Gracias, Martín. Bueno, maestra, sigue una ronda de unas cuantas preguntas, ¿no? Para aquí al público y en redes, no sé, usted trae ahí las... Claro que sí, de hecho comentarles que tenemos bastantes comentarios, felicitaciones, doctor Martín. Nos están viendo a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en el canal de YouTube y en los tribunales unitarios agrarios. Ya hemos recibido varios comentarios, magistradas y magistrados que nos acompañan y también personal, compañeros servidores públicos y también los que están aquí presentes. Y la duda principal es ¿dónde poder adquirir el libro? Es la principal que nos ha llegado, si me permite.
jurídicas como en Donceles, Casa del Libro, Sótano, Gonville. O sea, la distribución es que se han agotado rápido los libros, como salen y se acaban, entonces ahorita pues ya casi no tenemos, Sí. pero seguro están ahorita en la editorial, Doctor Lucio 102, local 5 en la Colonia Doctores y en Donceles. Sí, gracias. Y también tenemos algunos ejemplares aquí en la ponencia 104 en mi ponencia, pero ahí con Martín, que ahí está en su cubículo, ahí tiene algunos libros todavía que se pueden adquirir y en línea también. Y creo me dicen en Amazon también se puede. Sí, en Amazon también está, creo. Y Martín, pues de la segunda edición ya. Fíjate. Vamos a pasar a preguntas del público. Creo que sí tenemos por aquí alguna pregunta. Perfecto. Aquí un compañero aquí atrás de la segunda fila. De acá. Qué amable, gracias. Buenos días, soy el licenciado Roberto Guevara, me dedico a la representación de ejidos y comunidades, aquí con mis compañeras. Somos un despacho privado, por decirlo de alguna forma. Antes que otra cosa, muchas felicidades, doctor. Gracias por compartir esos conocimientos. Yo creo que esa es la parte más importante de esta reunión, desde mi punto de vista. Algo que me llama mucho la atención es qué parte, qué posición pudiera usted manifestar, o aquí el panel igual. Felicidades por este panel y por darse este tiempo, que es muy cortito. ¿Qué parte me podrían ustedes manifestar desde el punto de vista de lo expedito que necesita ser la justicia agraria? Porque la justicia agraria a lo largo y ancho de nuestro país es muy complicada en ese tema, en el tiempo. Y desafortunadamente pues estamos a usanza de lo poco que hay de presupuesto para los tribunales agrarios, para el sector agrario. Definitivamente es muy limitado el presupuesto. Pero a partir del contexto de lo que vivimos a diario en los tribunales agrarios, en el registro agrario, la propia Procuraduría, ¿qué hacer o qué tan lejos estamos de esa expeditez? De qué tan lejos estamos, porque estamos hablando de un marco constitucional, ¿de acuerdo? Esa es una situación. Y la segunda, que sé que estamos en un proceso de cambios jurídicos. Me gustaría saber su opinión, y fuera más allá de la opinión, qué es lo que se puede materializar, si es posible, como a partir del marco del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares, que es el que va a suplir, porque va a suplir al Código Federal. Ahí habla de esa expeditez, cómo a partir del 185 de la Ley Agraria, cómo amalgamarlo para tener esas dos audiencias, la de depuración procesal y la de audiencia de juicio. Esas son. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y con eso ya contestamos, yo creo, ¿no? Fueron como 3. La expeditez, el nuevo futuro para y el Código Nacional. Sí, miren, si quieren yo hablo de la expeditez, magistradas, usted sobre el futuro, de lo que tiene más visión, y usted de lo que dijo, magistrada, del Código Nacional. Sí, nomás, estamos organizando. Sí. Ay, muy buenos días a todos. Gracias, Italia. Adelante. Bueno, mi pregunta va relacionada también con la que está diciendo el abogado, que tiene relación con la expeditez. Yo creo que es necesario, y licenciado Martín, aquí usted creo que tiene mucho que abonar al tema, que es necesario incluir medios alternativos de solución de conflictos en materia agraria. Nos urge, creo que no es suficiente el que se llame a la conciliación, podemos hacer más dentro de los tribunales, de manera dentro del procedimiento, incluso fuera. No sé qué opinión tenga al respecto, y pues igual los magistrados que nos acompañan, digo, tienen relación con eso. Creo que podría abonar a que el juicio fuera un poco más rápido, que no tuviéramos que tardar años, sobre todo en primera instancia, ¿no? Muchas gracias.
Gracias, Italia. Bueno, por cuestiones de tiempo comienzo. La expeditez. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahorita aquí en el superior como judicatura agraria? Visitamos los tribunales y sobre todo estamos tratando de que dicten sentencias rápido, que no tarden tanto. Le hacemos exhortos, conminamos, vemos los números, que se apliquen los principios del derecho agrario, procesal, la inmediatez precisamente y la concentración. O sea, que solo sea casi en una audiencia, solo cuando hay periciales o por su propia naturaleza, desahogo, pero máximo 2 audiencias, o en caso 3, pero si pudiera ser en una, vámonos con una. ¿Qué estamos haciendo en el superior? Si vemos todos los elementos, confirmamos, revocamos para asumir jurisdicción, ¿no? No para reenviar, no para efectos, ¿no? Eso también estamos haciendo nosotros. En el superior hemos pegado un jalón fuerte vamos casi al día en los recursos de revisión, ¿eh? Yo tengo, si acaso, 20 expedientes ya, máximo 20 en mi ponencia, ¿no? Y aquí está Edwin, mi coordinador, me puede decir, Raquel, ¿cuántos tengo? Y creo que la magistrada, todos estamos casi igual, ¿no? Magistrado Alberto también. Claro, nos quedan los más difíciles, ¿verdad? Los más chonchos, de muchos no, pero andamos casi al día, estamos resolviendo en 2-3 meses ya los recursos. Ayer estaba sacando, sí, o en un mes, estaba viendo los de Larisa que subiste, que ayer son de 2 meses máximo, 1 mes y cachito. O sea, estamos tratando de que sea pronta y expedita la justicia, ¿eh? Sí es una aspiración de nosotros. Bueno, los medios alternativos, Martín, te los vamos a dejar a ti, tú que le sabes, ¿no? Entonces, magistrada Maribel, o lo del código porque Martín trae en su libro, sí lo vimos, el Código Nacional de Procedimientos Civiles, porque tiene una temporalidad. ¿Quiere que hable primero Martín y ya lo complemento? Sí. Abogado, en contestación a lo del Código Nacional, efectivamente, incluso en la presentación del libro, yo establezco ese aspecto, porque cuando yo ya había culminado la redacción, esto ya estaba, ¿no? Del Código Nacional. Tomamos en cuenta que el Código Nacional entra en vigencia plena el 1 de abril del 2027. Desde el 23 ha habido ese lapso en que ya está publicado, pero su vigencia va entrando gradualmente, paulatinamente, hasta que los congresos de los estados, digamos, aprueben. Se va a introducir y va a ser aplicable. Casi en el territorio nacional, en los tribunales agrarios, se sigue aplicando de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. Eso va en función precisamente con lo que estatuye el artículo 2 y 167 de la Ley Agraria. Además, el Código Nacional, aún después del 27, o sea, del 1 de abril de 2027, se va a seguir aplicando. Y la pregunta sería, ¿por qué? Precisamente por los trámites de cuando se inició la demanda, se va a tener esa vigencia, cumplimientos de ejecutorias, entonces va a seguir después del 27, 28, 29, porque se tiene que considerar lo que sucedió con la Ley Federal de Reforma Agraria. Entonces, la cuestión exactamente de la transición. Entonces, esa parte yo la tengo contemplada precisamente, ya estoy trabajando en vinculación con lo que es la ley agraria para ajustar a ese marco legal todo lo relativo a la prueba. Porque yo en eso me hice todo un análisis de las pruebas, entonces creo que su pregunta es puntual y cualquiera que tenga en sus manos el libro va a decir, oye, este cuate, ¿por qué? Perdón de la palabra. ¿Por qué no empezó a hacer el Código Nacional? Yo me pregunté, me contesté, lo consulté, incluso yo con mi hijo, perdón que lo diga, trabaja en el Poder Judicial, es secretario, y le dije, oye, ¿cómo ves? No, pues dice, pues ya si ya lo tiene, papá, láncelo, y de ahí dice, así me dijo, de ahí vienen las observaciones y usted va a perfeccionarlo. Entonces el Código Nacional es muy importante y va a impactar un poquito
Pero nosotros somos los tribunales agrarios, hemos manejado desde hace muchos años los principios rectores del derecho agrario, la oralidad, todo eso que trae el código. Digo, nomás por no cansarlos tanto, podríamos seguir. En la audiencia de ley, la oralidad, nosotros desde cuando se iniciaron los tribunales, debimos haber tomado el toro por los cuernos y efectivamente compactar la audiencia. La audiencia solo sería que no lleven a asesores jurídicos o por alguna eventualidad, caso de fuerza mayor o alguna otra circunstancia, se deben de desahogar todas las pruebas. Las partes tienen que ir preparadas con sus testigos, confesionales, solo que deberían quedar únicamente pendientes las pruebas periciales e inspección ocular, que yo digo, o judicial, porque no somos judicial. Entonces, esa parte no sé si quisiera usted, magistrada. Gracias. Brevemente también, abogado, muy buenas e interesantes sus preguntas. La expeditez es una garantía constitucional, la mandata el 17 constitucional y el 27, y además nos da herramientas, privilegiar el fondo sobre la forma. Y dice, ahora estoy viendo algunas ejecutorias que dicen, no reenvíes si vas a causar daños irreparables, ¿verdad?, a las partes en la contienda. Bien, yo solo sumarme a lo que ha dicho el magistrado Lupe. Por un lado, la expeditez, tenemos que analizar por qué los juicios agrarios son en algunos casos largos, porque también hay que destacar que muchos juicios sucesorios inician en un mes, se celebra la audiencia, se emite sentencia y hasta se logra la ejecución, en este caso registral, por ejemplo, ¿no? Pero los de derechos colectivos tienden a tener una demora mayor, una duración más larga. Creo que el acento está en la audiencia de ley y que no necesitamos algún cambio legal, que hoy la ley agraria nos dice en un segmento de audiencia desahoga todas las pruebas, si es necesario diferir nos da plazo y dice hasta 15 días y solo porque la naturaleza de la prueba lo requiera. Creo que hemos abusado en el diferimiento de audiencias, que tenemos un área de oportunidad para reducir los plazos entre una audiencia y otra. Si bien está el artículo 179 de la Ley Agraria que nos dice la igualdad en la representación, pero también nos dice que se suspende el procedimiento, se le den 5 días a la Procuraduría Agraria para que conozca el caso y se apersone, que nos los recuerda también aquí el autor de la obra, el doctor Martín. Entonces, podemos reducir el tiempo de la audiencia, pero en las pruebas hay una que generalmente el análisis que hacemos aquí en el Pleno nos indica que la pericial nos tardamos muchísimo. Yo leía la obra y aún con el Código Procesal Civil vigente, nos señala los plazos. Los plazos son muy cortos, muy precisos, pero se otorgan desde mi punto de vista demasiadas prórrogas para emitir los dictámenes. Entonces ahí tenemos como otro nudo procesal en la emisión de sentencias también entre el turno y su emisión. Está el plazo razonable, pero la ley agraria nos habla de hasta 20 días y al Pleno nos da 10 días para resolver recursos de revisión y excitativas de justicia 7 días. Entonces sí tenemos que, hay un desafío, acortar los tiempos y cumplirlos. Y nada más me tomo un minuto para decir sobre la armonización de la ley agraria con el Código Nacional Civil y Familiar, Nacional Civil y Familiar. Bueno, primero recomendarles, aquí la doctora Erika y la maestra hicieron una serie de conferencias y están en nuestro canal de YouTube de cada uno de los apartados del Código Nacional, desde la perspectiva indígena, desde el tema que lo trae las tecnologías de la información y demás. Pero yo partiría de una parte, es supletorio en lo no previsto.
en la ley agraria, que no se contraponga. Entonces, tenemos un marco que nos da para que la justicia sea ágil. Pueden ser esas dos audiencias de depuración y de juicio, pero podría ser, como lo dijo el magistrado Guadalupe, en una sola audiencia donde prácticamente todas las pruebas son documentales y están aportadas. Creo que necesitamos un cambio de paradigma y decir, la audiencia inicial puede ser audiencia de desahogo, y que creo que podamos estar pensando en eso, pero desde luego que el código trae muchas aportaciones y que las iremos aplicando en su momento. Muchísimas gracias. Gracias. Pues sí, sí, pues nada más para complementar en el mismo sentido. Es una pregunta fundamental y nos las hicimos también en esta nueva conformación del Pleno del Tribunal Superior Agrario, y creo que desde unos meses para acá hemos venido revisando absolutamente todo, porque necesariamente coincide o se vincula con todo lo que hacemos en los tribunales. Ahorita, por razones de tiempo, solo quisiera decirle que nos hemos dado la tarea de publicar 3 protocolos que me parece que son muy importantes y que van a ayudar a agilizar justamente todo el tema de los plazos, términos, y que la justicia se vuelva más pronta, más expedita. Uno es un protocolo que encabezó el magistrado Alberto Pérez Gasca, que está aquí presente, sobre valoración de pruebas, porque pareciera que no, pero nos hemos dado cuenta que muchas veces en los tribunales somos muy dados a recibir todo lo que nos ofrecen, pero a veces no necesariamente la prueba ofrecida pues es la idónea. Y entonces este protocolo que yo ahora les puedo dar como publicidad, lo pueden ustedes consultar en las páginas de las redes sociales de los tribunales agrarios. Van a encontrar justamente algunas guías sobre qué ofrecer, digamos desde el otro lado, pero desde este lado, qué admitir, cómo desahogar y pues ir reduciendo tiempos, por ejemplo. Incluso desechar. O desechar si fuera el caso, ¿no? También otro protocolo que lo encabezó la magistrada Claudia Dinora, en el sentido de nosotros mismos plantearnos ahora los medios alternativos de solución, porque sí creemos nosotros mismos que necesitamos trabajar sobre esto. Ahora, no es sencillo, no es nada más de declaración, es que tenemos que tener un entrenamiento muy especial para que justamente esta conciliación, que de por sí ya nos permite la ley, no solamente se pueda implementar de la mejor manera, porque lo que vemos es que bajo un esquema formalista, pues claro, siempre invitamos a que las partes concilien, pero pues si por algo están llegando a los tribunales, porque ha llegado una situación tal, pues que es imposible conciliar. Entonces ahí necesitamos habilidades que desarrollar para poder implementar estos diferentes mecanismos, pero todo eso va encaminado a esto, porque también hay que ser autocríticos y decir, sí, en el Tribunal Superior nos hemos encontrado con asuntos que tienen 20, 30, 40 y hasta 60 años, que no les ha recaído una sentencia definitiva, por su propia naturaleza, en principio hay que decirlo, pero también porque de repente nos encontramos que por tercera, cuarta, quinta vez tenemos que perfeccionar un peritaje, por ejemplo, topográfico, y eso pues eso no puede ser. Eso no puede ser porque estamos hablando de peritos, ¿no? No es cualquier profesional, son expertos en lo que van a dictaminar. Entonces, creo que es un ejercicio permanente que viene haciendo el Tribunal Superior, que comparten también los tribunales unitarios. Pronto, la próxima semana, vamos a tener una nueva reunión nacional justamente para seguir afinando los mecanismos que tenemos para que la justicia cada vez sea más pronta y expedita. Sí, ya para finalizar, porque lo de Italia, sí, no me contestaron. Italia. Sí, ahí me ayudas. Lo de la solución alternativa. Bueno, la Procuraduría creo que quiere crear un centro de alternativo de solución de conflictos. Ya los visitadores ya no se llaman visitadores, ahora son organizadores agrarios, ¿no? Ahora por aquí hay compañeros de la PEA. Creo también que, bueno, nosotros en el juicio agrario se dice que debemos procurar el avenimiento de las partes. Creo que tenemos que poner más énfasis en los unitarios, pero también la Procuraduría tiene que, amén de los problemas que tiene para implementarlo, pero también los organizadores agrarios tienen que exhortar a las partes, buscar esto que
Segov o otras secretarías de Estado están trabajando lo de la cultura de la paz, ¿cómo le llaman? La gobernabilidad. Todo tomarlo en serio, ¿no? Tomarlo en serio con la gente, trabajar. Y es mejor la solución con un convenio, un acuerdo de las partes, porque eso ya no, eso se califica por el tribunal y queda como sentencia ejecutoriada, dice, ¿no? Algo así. En cambio, si se va al juicio, se emite sentencia, la parte que pierde obviamente lo va a recurrir y ahí se va, ¿no? Y ahí nos podemos ir al infinito y más allá, como dice la magistrada Larisa, porque hemos tenido expedientes, yo he visto que van y vienen del superior hasta 5 veces, lo mandamos y regresa y va, ahí van a quinta, sexta resolución, ¿no? ¿Vale? Bueno, Martín. Así, rápidamente, para contestar a la compañera Marta Italia, efectivamente, me voy a concretar al proceso. Ahí hay una etapa, digamos, el 185, fracción sexta de la ley agraria, habla de la conciliación. Si bien esa figura no es suficiente para lograr que las partes logren un avenimiento, una amigable composición, también creo que hace falta ahí realizar motivantemente por el magistrado la invitación. Y sucede que a veces por el trabajo tan así complejo o vasto trabajo que tienen, a veces llevan los secretarios y pues nada más ya tienen hasta de machote o de rigor la conciliación y se va. Pero efectivamente las medidas alternativas de solución de conflictos se tiene que implementar y ojalá, digamos, sea eso con una precisión más, se puede mejorar nuestra ley agraria, tal vez un Código Nacional, digamos, agrario, donde se aglutinen todas esas cuestiones que permitan que los justiciables tengan una solución rápida y no se lleven esos procedimientos larguísimos. Entonces, creo que eso son mecanismos que se tienen que ir estableciendo. Ya nomás por cuestión de tiempo le paro. Gracias, Martín. Gracias, magistradas. Vamos a ir cerrando. Adelante, sí, maestra. magistrado, muchas gracias. Antes de dar por concluido y pasar a la entrega del reconocimiento, si me permite, leemos rápidamente algunos comentarios y felicitaciones de redes sociales. Juan Manuel Lozano Rodríguez, saludos desde Purísima del Rincón, Guanajuato. Gracias a los tribunales agrarios por difundir la cultura agraria. Magistrada Fabiola Hernández felicita a todo el panel y felicita a nuestro autor. Magistrado Regino Villanueva también envía felicitaciones. Será de gran utilidad, comenta el magistrado, para los juristas de nuestro país y futuras generaciones. Antonia Valentín Hernández, felicitaciones al doctor Martín, saludos también a magistradas y magistrados. Mayra Núñez, felicitaciones también al doctor Martín López, éxito en su obra jurídica. Lucero Jiménez, excelente obra, es una gran aportación para los juristas y los que se encuentran en progreso. Blanca Díaz, muchas felicidades, licenciado Martín, por la culminación de su obra. Muchos saludos desde el archivo del Tribunal Superior Agrario. Azucena Baena, excelente obra, una gran aportación para los que iniciamos en el derecho. Muchas felicidades. Magistrada Ana Lili Olvera felicita también al autor y a nuestros magistrados presentadores y a nuestro moderador. Dalia Buitrón, felicitaciones al doctor Martín y saludos a los presentadores. Gabriela Figueroa, felicitaciones también al doctor Martín por su obra jurídica, excelente aportación a la materia agraria. Nos saluda también Alfredo Nava por parte del presidente de la Comisión de Reforma Agraria del Senado, un libro que ayudará a todos los interesados en la materia. La magistrada Catalina Alfaro felicita también al doctor Martín y a todos los magistrados del Pleno. Saludos desde Nayarit. Azucena Baena, excelente obra, gran aportación. Ana Lili también, ya leímos. Clementina Diego, felicitaciones al autor del libro. Jan Valdés, felicitaciones también. Juan Manuel Lozano Rodríguez, coincido con la magistrada licenciada Maribel Concepción Méndez de Lara, el concepto de clase campesina ya fue superado, aunque todavía en muchos lugares los terratenientes lo siguen señalando. Víctor Escobedo, todo el que labra la tierra directamente es campesino y se requiere sobre todo especialistas en bienes comunales. Salvador Pérez también felicita. Francisca Pérez, gran obra jurídica, sin duda alguna aportará a la Administración de Justicia Agraria. Felicitaciones. Y bueno, pues por horas de tiempo, si me permiten, se los hacemos llegar al autor para que pueda dar respuesta en nuestras redes sociales. Y pasamos entonces a la entrega del reconocimiento por parte de la magistrada presidenta Claudia Dinora González. Permítame, por favor. ¿Sí me ayudan, magistradas? Sí, gracias, muy amable. Sí, por favor.
Bueno, con estos estamos terminando la presentación aquí en la Escuela Agraria, de Justicia Agraria, con un reconocimiento a Martín, al doctor Martín López Ignacio, autor de esta obra, Derecho Procesal Agrario, secretario de Estudio y Cuenta de la Magistratura número 104, un reconocimiento que firma la magistrada presidenta Claudia Inora Velázquez González y la doctora Magdalena Ángeles Cruz López, directora de la Escuela Judicial Agraria, doctor Sergio García Ramírez. Muchas felicidades. Bueno, pues muchas felicidades, Martín. Adquirí la obra, a leerla, y pues muchas gracias por haber asistido en este marco de los 33 aniversario, ¿no?, de los tribunales agrarios. Muchas gracias a todos. Concluimos este evento. Gracias por su participación. El autor estará firmando libros por quien desee también adquirirlos. Muchísimas gracias a todos.